el abdomen, la 1 es la piel. La piel depende la piel es la misma piel que existe en todo el cuerpo, que es el órgano más grande. Presenta dos capas, una epidermis con 5 capas, una dermis con 2 capas. La piel tiene como importante que tiene una queratina que es un vaso impermeable, que evita que el agua pueda entrar cuando nos bañemos y que el líquido de nuestro cuerpo pueda salir con facilidad. Y por lo tanto, es bien importante la queratina en la piel. La piel tiene el mismo número de capas en todo el cuerpo, pero la piel más gruesa está en el dorso y la piel más delgada está en el párpado. ¿Está bien? Pero el párpado también tiene todas las capas que tiene la del dorso. A la piel, la segunda capa, tejido celular subcutáneo, y la tercera capa, apoderado superficial, hoja anterior, que ustedes en el libro leen amplia escala, que es muy confuso, deberíamos decir hoja anterior y hoja posterior de la apoderado superficial. ¿Está bien? ¿Por qué les digo que es confuso? Porque para mí los de ustedes, Camper es lo que se encuentra en la superficie y escapa en la profundidad. Sin embargo, los cirujanos es al revés, entonces se van a volver ustedes un show, hoja anterior y hoja posterior de la apoderado superficial. ¿Está bien? La capa número 1, la 2 y la 3 no se pueden separar, son inseparables. Y entonces viene la capa número 4, que es la que empieza a darnos a nosotros varias cosas importantes. Vamos a ver cuál es la capa número 4. La capa número 4 se llama hoja posterior de la apoderado superficial y viene con una hoja y debajo del ombligo se vuelve más corrugada, recibe el nombre de fase membranosa y finalmente termina en el perineo como fase de Coles, la misma fase número 4. ¿Sí? Pero previo a esto, en el varón, veamos qué pasa en una mujer, qué pasa en un varón. La piel en su capa número 4, lo que va a hacer es esto, va a ser esto, que la membranosa va a pasar acá adelante y va a terminar acá en Coles. Exactamente lo mismo acá, solamente que acá hay un pene, y aquí normalmente la capa viene así. Viene así, viene así y viene así. Y entonces va a formar una punta para el pene y para el escroto que se llama ligamento fundiforme. ¿De acuerdo? Capa número 4. Mientras que en la mujer, como no existe pene ni tampoco escroto, no existe el ligamento fundiforme, pues en la mujer de fase membranosa pasa a fase de Coles y en el varón pasa de fase membranosa a ligamento fundiforme a Coles. ¿De acuerdo? Vamos a la capa número 5. Si tenemos unos músculos a este nivel, tenemos un músculo a este nivel, tenemos un músculo a este nivel, una vaina que se llama vaina de recto. ¿Vale? En el nivel de perineo, también va a existir en la mujer exactamente igual. Va a existir un diafragma normal, va a existir una vaina del recto, va a existir un grupo de músculos superficiales, músculos perineales superficiales, víscera, bulbo cavernoso, isocavernoso, trasero superficial, como también los vamos a encontrar a nivel del varón, idénticos también, ¿correcto? Y también va a haber un grupo profundo que se llama músculos perineales profundos, que son idénticos hombre y mujer, con un esfínter externo del uretre y un transverso profundo de perineo, ¿correcto? Cuando viene la capa número 5, que la pongo en azul, y la capa número 11, que también la pongo en azul, es exactamente el mismo ejemplo que decimos cuando nosotros tuvimos oportunidad de dar discusión a varias generaciones y desapareció desgraciadamente para ustedes la discusión. Pero cuando hacíamos el ejercicio, hacíamos un corte y al grupito les decíamos, vamos a disecar el brazo, van a hacer un corte siguiendo la interlínea articular, un corte en la interlínea articular de una línea que une las dos líneas previamente señaladas. Se abre como un libro y
y no vamos a encontrar al bíceps. ¿Qué vamos a encontrar? Fascia. Vamos a encontrar la fascia profunda, ¿correcto? Que la fascia profunda es una fascia especial que en todos lados va a formar capas individuales. Quiere decir que la fascia crural, que la fascia lata, te preguntas cómo llegaste. Cuádriceps. ¿Tienes 4 dientes? Sí. ¿Cuáles son? Vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio, recto interior. Pues toma. ¿Tú cómo te llamas? Tensor de la fascia, toma, tensor de la fascia. ¿Cómo se llama? Aductor, ¿cuántos son? 3. Primero, segundo, tercero, 1, 2. O sea, cada quien tiene su capa individual. ¿De acuerdo? En todos lados. Pero mi pregunta es, ¿qué músculos tenemos en la pared anterior del abdomen? Músculos, no aponeuroses. Volvemos a lo mismo, el oblicuo externo no es un músculo aquí, es una aponeurosis, el músculo nada más es el lateral. Aquí nada más es fascia, aquí nada más tenemos un músculo que se llama recto mayor, y aquí abajito en la pelvis, un chiquitito que se llama piramidal del abdomen. ¿De acuerdo? Pues entonces la vaina del recto dijimos que estaba formada por 5 capas. ¿Cuáles salen? 5 capas. ¿Quién forma la vaina del recto? El oblicuo interno que viene, se desdobla y abraza al recto y llega a la línea alba, línea blanca, y el otro le hace lo mismo. Pero lo refuerza anteriormente quiero. El oblicuo externo. El transverso. De las 13 capas del abdomen, 5 tenemos en la vaina del recto, que son encendidas del oblicuo externo, ojo anterior del oblicuo interno, recto medio del abdomen, ojo posterior y transverso del abdomen. ¿Está bien? Entonces la capa número 5 y la 11 que están pintadas en azul va a quedar por delante y por detrás del único músculo par que tenemos en el abdomen, representativo recto mayor del abdomen. ¿Está bien? Por lo tanto, la capa número 5 corresponde a la hoja anterior de la aponeurosis profunda y la capa número 11 a la hoja posterior de la aponeurosis profunda. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir normalmente con ellas. La capa número 5, hablamos del término revestir y recubrir. ¿Qué era eso entonces? Recubrir esto por fuera lo rodea y revestir por la cara interna. Por la cara interna. Muy bien. Si nosotros estamos ordenados en el sentido anteroposterior con vectores craneales del 1 al 12, el 2 está revisiendo al 1, pero está recubriendo al 3. ¿Está bien o no? El 5, ¿qué estuviera haciendo? ¿A quién reviste y a quién recubre? ¿A cuál? Reviste a quién? Al 4 y recubre al 6. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a ver nosotros qué pasa con lo que es la hoja anterior de la aponeurosis profunda. La hoja anterior viene acá, vean. Y decimos que es una capa de revestimiento para la verde, que es la fascia membranosa, pero es una capa de recubrimiento ¿para quién? Para el recto. ¿Para el recto? ¿Por qué no? Para el oblicuo externo. Tampoco. Oblicuo externo. Para el oblicuo externo, claro, por supuesto, porque el oblicuo externo está por delante de la hoja anterior del oblicuo interno y esta está por delante del recto y por detrás de la hoja posterior y por detrás del transverso. Capa de revestimiento para ¿Está 4. bien? Y Pero vean recubre qué se a... hace cuando llega a este nivel. Externo, ¿verdad? Agarra y se forma un ligamento suspensorio del pene, ¿de acuerdo? Y luego viene una cosa muy importante porque el escroto no tiene fascia profunda, ¿de acuerdo? Y viene ahora una estructura que viene aquí, ¿sí? Y hace esto así, y viene esto así, y viene aquí y se clava aquí. Y entonces esto que se encuentra aquí, porque en el escroto no existe nada, sino que de acá directo viene para acá, y esto se llama ligamento, o sea, fascia del pene o fascia del bux. ¿Está bien? Repitiendo. La hoja anterior de la fascia profunda reviste a la capa número 4, que es la hoja posterior de la cuadra superficial, y recubre al oblicuo externo. ¿Está bien? Desciende y a nivel del pubis, ligamento suspensor del pene o del clítoris. A continuación, fascia elástica del pene o fascia elástica del clítoris. ¿Sí? Pero no pasa por el escroto, porque no hay fascia profunda en el escroto, y se va directamente por encima de los músculos perineales superficiales,
formando el techo del compartimiento perineal superficial como la hoja inferior del diafragma urogenital. ¿Ya quedó? Muy bien. Entonces, si nosotros ya llegamos a la capa número 5, van 5 capas de la vaina de recto. La 6, la 7, la 8, la 9 y la 10 se corresponden oblicuo externo, hoja anterior del oblicuo interno, recto mayor, hoja posterior y transverso. Esas son las capas de la vaina del recto que incluyen vaina del recto, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10, donde esta es el recto mayor del abdomen, donde esta es el oblicuo externo, donde esta es la hoja anterior del oblicuo interno, donde esta es la hoja posterior y este es el transverso. ¿Está bien? Y entonces cuando viene la capa número 11, que está en azul, que corresponde a la hoja posterior de la ponerosis profunda, pues una pasa por delante de todo el paquete y otra pasa por detrás. Y esta capa, que es la número 11, se inicia aquí arriba como una fase de revestimiento para el diafragma que se llama fascia diafragmática. Y pasa exactamente lo mismo acá, fascia diafragmática. Y con esta fascia que hay acá atrás, esta región de acá del cuerpo se llama lumbar, fascia lumbar, correcto. Y cuando esto viene a revestir a lo más profundo de la vaina de recto, reviste al transverso y se llama transversa o transversalis, capa número 11. ¿Está bien? Y cuando esto normalmente está bajando aquí y bajando acá, ¿sí? Si todo esto fuera transparente, acá estuviera la cresta ilíaca, acá estaría el estrecho superior de la pelvis, aquí estaría un músculo normalmente que es el ilíaco, acá estaría un músculo normalmente que es el obturador interno. Entonces cuando baja la fascia, ya no se va a llamar ni lumbar ni transversalis, sino se va a llamar fascia ilíaca. ¿De acuerdo? Y entonces la fascia va a ir cayendo sobre esto y va a caer sobre esto, va a rodear a los vasitos para formar el conducto de arco y va a terminar en una fase triangular acá arriba que se llama hoja superior del diafragma urogenital. Quiere decir que si nosotros vamos de abajo hacia arriba, estaríamos en la hoja superior, fase del obturador, fascia ilíaca, fascia transversalis, fascia lumbar, fascia diafragmática. Todo eso es una continuidad de fascia que representa la hoja posterior de la ponerosis profunda. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar aquí entonces. Si nosotros tenemos otro grupo de músculos aquí que tienen el esfínter esteroideo y el esfínter del transverso profundo del perineo, y entonces aquí vamos a encontrar que la capa número 5 viene aquí, pasa aquí, hace un ligamento acá y viene directamente acá, formando compartimiento perineal superficial que tiene como suelo aquí. ¿qué dijo? La fase de coles, que como techo, hoja, no, músculos músculos. superior caudal del diafragma urogenital. ¿Está bien? ¿Su contenido cuál será? Los músculos perineales profundos. Superficiales, Pues, intra, bulbo cavernoso, fisio cavernoso, superficial. Va a tener avena, que son arterias, venas y nervios perineales superficiales, ¿correcto? Y va a tener dos grupos de laminitas pequeños para la ubicación, que es Bartolino y Esquemia. ¿De acuerdo? Todo eso va a estar en el sanguchito superficial de perineo entre la fase de coles y la hoja inferior del diafragma urogenital. Ok, ya tenemos todo esto, ¿de acuerdo? Estamos en la capa número 11. Pasamos a la capa número 12. Tejido conectivo extraperitoneal. Capa número 13, peritoneo parietal. ¿Está bien? Esto, si no lo sabemos, no vamos a poder entender que el testículo en su descenso va a traer 5 capas del abdomen y más las 5 que tiene el escroto estará a 10 capas desde la piel hasta la superficie externa del testículo que se llama túnica albuquínea.
Y mi pregunta es, ¿cuál es la capa número 13? Ok, peritoneo parental, perfecto. Entonces vamos a imaginar algunas cosas sencillas. Hagamos de cuenta que Tejido en extraperitoneal. esa parte estamos en la pared abdominal posterior. ¿De acuerdo? Esta es la pared abdominal posterior. Aquí donde estamos en la línea media, ¿qué tendríamos? Esta es la pared abdominal posterior. Aquí donde está la línea media, ¿qué habría? ¿No saben cuál es la pared abdominal posterior? ¿Quiénes son los componentes? ¿Qué? ¿Cuál? Dicosocuatral. Diafragma. El psoas estaría en la línea media. Es dico. Pero es 5 vértebras lumbares que nos va a llamar la atención que una es más grande que otra conforme más baja es. Y la L5 es la más grande. Pero a cada lado de las vértebras, ¿qué voy a encontrar acá? ¿Y qué voy a encontrar? Psoas mayor y psoas mayor. ¿Y más afuera? Cuadrado lumbar. ¿Y más afuera? Transverso. Y el transverso empezará a dar toda la vuelta hasta que llegue a la línea media, ya donde está la línea alba, la línea blanca, ¿correcto? Y va a llamar la atención que cuando yo quite a este transverso, lo quito, ¿cuál es el siguiente músculo que vamos a tener por fuera? El oblicuo interno. Y me voy a dar cuenta que cuando venga acá, llega donde se encuentran los rectos y se abre para formar la vaina, formando 3 capas. La que está anterior al recto, la que está posterior al recto y el propio recto, 3 capas. Quito al oblicuo interno y me voy a ver con otro músculo más afuera. El oblicuo externo va a seguir y va a llegar a la línea blanca y entonces se forma una vaina de recto por 5 componentes ya mencionados. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros vemos que un testículo se va a quitar de un lado alrededor de las 18 a 22 semanas. Y por eso que se les quede claro que el concepto de diagnóstico definitivo por ultrasonido y un sexo, cuando son niñas, tiene que tener 22 semanas. Porque entre el cuarto y quinto mes los testículos pueden descender y lo que aparentemente era una niña, ahora es un varón. Y siempre fue varón, solamente que no era tiempo para hacer el diagnóstico. El diagnóstico de un varón lo podemos dar a los 3 meses y vemos prácticamente ya su pene, cabocito escrotal, y decimos es un varón, pero una niña, el no ver el pene, no significa que tenga que ser niña hasta que tenga 22 semanas, 5 meses de embarazo. ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo tengo el abdomen acá de frente, existe normalmente un conducto inguinal, que es un espacio virtual que normalmente está encima del medio del ligamento inguinal. Mide 3,75 a 4 centímetros y va a permitir el paso el testículo que va a descender desde la región lumbar hasta la bolsa escrotal. Y obviamente esto va a llevar el testículo un conducto diferente que vamos a ver después, el conducto diferente que viene del epidídimo. Y en la mujer tiene un ligamento redondo. Entonces, cuando el testículo está prácticamente atrás, como si fueran los riñones, en un abdomen abierto, esos testículos van a tener que pasar aquí, venir para acá, pasar acá y bajar a la bolsa escrotal. Este fenómeno de descenso testicular que ocurre entre el cuarto y quinto mes, a veces no ocurre, ¿sí? Y en ocasiones los testículos se quedan dentro del abdomen, que se llama criptorquidia abdominal. Pero en ocasiones el testículo se puede quedar en el conducto inguinal, que es una criptorquidia del conducto inguinal. Y en ocasiones puede quedarse prepúbico, ¿sí? Y no llegar a la bolsa escrotal, ¿sí? Y eso va a ser muy importante porque los testículos finalmente deben de estar en la bolsa escrotal a la temperatura que les corresponde estar ahí a ese nivel. Y hay un músculo liso que es el dartos, que es un músculo que va a responder al calor y al frío. Y al calor se va a relajar y va a alejar los testículos del abdomen, y en el frío se va a contraer y va a acercar los testículos al abdomen, y es un músculo natural que está en el pene y también se encuentra en el escroto. ¿Está bien? Entonces es muy importante que el testículo debe de estar en la bolsa escrotal. Cuando nace un bebé, ¿sí? Por ejemplo, hoy atendimos a un bebé a las 6 de la mañana que le hicimos una cesárea,
Ya habíamos visto por ultrasonido que había un testículo que no había descendido, pero eso no fue nuevo para nosotros, se encontró que hasta lo vimos, que nada más tenía un testículo. Dios, se llama criptorquidia, pero hay que esperar que baje. Nació el bebé y nada más tiene el testículo derecho, el testículo izquierdo no está. Esto hay un tiempo para que pueda descender, no es problema ahorita, pero si no desciende, por decir hasta un año y algunos casos dicen 2 años, hay que hacer una cirugía para bajar el testículo, a lo mejor se llama orquitis. Agarrar el testículo y jalarlo hasta la postura. Ok, entonces, veamos qué es lo que va a pasar. Si yo estoy aquí pegadito, pues está la columna, y aquí normalmente, un poquito afuera, los riñones se encuentran acá. Los testículos normalmente ahí están cuando están en el 4º o 5º mes, y van a iniciar un descenso en donde, por los grupos hormonales, el testículo, como si fuera una montaña rusa, van a descender al anillo inguinal interno profundo peritoneal, y luego van a pasar al conducto inguinal, luego van a pasar por el anillo inguinal externo superficial cutáneo y van a descender a la base cutánea. Eso todos los testículos tienen que hacerlo entre el 4º y 5º mes, tal cual las reglas antes. ¿Qué vas a ver? Doctor, si se necesita cirugía para bajar el testículo, ¿va a afectar la fertilidad del bebé? No, el no hacerlo, sí. Si el testículo que queda ahí adentro tiene 2 riesgos importantes: que no existe una buena espermatogénesis y también el ¿Quién fue el arriesgado? testículo seminoma en gente joven. ¿Quién fue el arriesgado? El tumor más frecuente en gente joven, estamos hablando de 20, 24 años, número 1, se llama seminoma. ¿Sí? Y es un tumor testicular, y así como normalmente la detección oportuna de cáncer se les enseña a todas las mujeres que a partir de los 20 años deben hacer sus pruebas, y etcétera, etcétera, así también a los 20 años también los urólogos y muchos médicos le dicen a los varones que deben de aprender a checarse con los senos para que sepan si sus testículos están normales, si tienen algún yugo, alguna zona dolorosa, para descubrir una masa tumoral. Ok, entonces, yo pregunto, si yo tengo aquí un abdomen que lo abro el abdomen, y en la parte de atrás veo la columna, y veo por decir el testículo desde el punto de vista embriológico, y yo sé que aquí tiene que existir en este conducto inguinal un descenso y un conducto peritoneo vaginal de Nuc, así se llama, ¿correcto? Que es por donde el testículo va a ir cayendo en dirección al anillo inguinal interno profundo peritoneal. Pregunta: cuando nosotros tenemos una estructura de peritoneo, fíjense el juego del peritoneo como es, hagamos de cuenta que es el testículo, ¿de acuerdo? Y viene nuestra capa número 13, aquí tenemos la vejiga, y acá tenemos, por decir, el recto, y aquí tenemos el intestino del colo sigmoide. Entonces, cuando este peritoneo capa 13, ¿qué peritoneo es? Parietal. Y entonces va descendiendo y de pronto llega aquí y pasa sobre la vejiga. ¿Qué peritoneo es? Visceral. Deja la vejiga fuera de la cavidad peritoneal, pero tiene una localización infraperitoneal, como también va a dejar al riñón o al testículo fuera de la cavidad, pero en una localización rectoperitoneal. ¿Está bien? Ok. De pronto pasa acá, forma el fondo del saco de Douglas, se va para aquí, detecta eso, se forma un mesocolon sigmoide. Si estuviera el intestino delgado aquí, delgado acá, pues este sigue la pared parietal y luego un meso y luego viene aquí y parietal y otro meso y viene acá y se forma un mesenterio y de pronto vemos un riñón o un testículo aquí y pasa acá adelante y sigue. ¿Cómo queda ese testículo en este momento? ¿Cómo queda el riñón en ese momento? Retroperitoneal, extraperitoneal. Pregunta: ¿la capa de peritoneo que está en contacto con el testículo es visceral o parietal? Visceral. Entonces resulta que el testículo, cuando normalmente lo tenemos aquí y tiene que pasar por todo esto para que llegue aquí y pase aquí, ¿correcto? El testículo va a iniciar la orden de un efecto hormonal
que va a hacer que el testículo empiece a desprenderse y se va a llevar la capa que tiene aquí adelante, que es peritoneo visceral. Y ahora se lleva su primera capa, que se llama túnica vaginal visceral, procedente del peritoneo que tenía previo a él. ¿Está bien? De allá va a emigrar hasta que llegue a la pared anterior, donde vamos a encontrar la capa número 13. ¿Cuál es? Peritoneo parietal. Entonces, para que pueda entrar al conducto inguinal, tendrá que llevarse una capa de la capa número 13. Y ahora va a formar la túnica vaginal parietal procedente del peritoneo parietal. ¿Está bien? Pregunta. La capa número 13. ¿Cuál será la capa número 12? Tejido celular extraperitoneal. Perfecto. Y la capa número 12, que es el tejido conectivo extraperitoneal, es una capa mal definida en el abdomen, que hay un poquito de grasa acá, pero hay un poquito más aquí. Aquí no hay nada de grasa, demasiado de grasa. No se considera una capa definida en el abdomen. Por lo tanto, a nivel de la ingle, menos. Entonces, ¿cuál será la capa que sigue? La capa 11, ¿cuál será? La fase transversalis. Cuando diga pasar por la fase transversalis, llevará su tercera capa, que se llama fascia espermática interna, que la fase transversalis se la va a brindar. ¿Cómo? ¿Puedes repetir el nombre? La primera fase que se está llevando, ¿cuál es? Túnica vaginal peritoneo Visceral. visceral. Perfecto. Y luego la segunda es la túnica vaginal parietal de la capa número 3. ¿Sí? Después viene la tercera capa, que se llama fascia espermática interna procedente de la fase transversalis. Y luego, fuera del transverso, ¿qué músculo hay? El oblicuo Interno. interno. Entonces el oblicuo interno, junto con el transverso, allá abajito, unen sus tendones para formar un tendón conjunto y dejan un pequeño espacio entre los dos que se llama anillo inguinal interno profundo peritoneal. Cuando el testículo se va a meter allá, lo hacen más hacia el oblicuo interno que hacia el transverso que está abajo y se lleva una capa muscular de este oblicuo interno y se llama fascia cremastérica, que es la que hace que el testículo pueda subir o bajar en los reflejos cuando se va a acariciar la cara interna del músculo por un reflejo cremastérico que indica integridad de L3, L4 y L5. ¿Está bien? Ya tenemos 4 capas que llevó el testículo. La primera, túnica vaginal visceral. La segunda, túnica vaginal parietal. La tercera, fase espermática interna de la fase transversalis. La cuarta, fase cremastérica del oblicuo interno. Y por último, cuando el testía va a salir, yo quiero que ustedes me digan quién originó el anillo inguinal externo superficial o cutáneo. ¿Quién dio origen a eso? El oblicuo externo. El oblicuo externo. Entonces, cuando este testículo ya termina su recorrido de conducto inguinal y se va a la bolsa total, ahora este oblicuo externo le da su última capa al testículo que se llama fascia espermática externa. Y esas son preguntas de examen nacional cuando les pregunten la fascia espermática externa procedente de, la fascia cremastérica procedente de, la fascia espermática interna procedente de, la túnica vaginal visceral procedente de. O sea, no es memoria, es razonamiento. Nos quitamos de atrás para venir adelante y fuimos pasando las capas de acuerdo a lo que acabamos de aprender. ¿Está bien? Cuando viene a quitar ese testículo con sus 5 capas en el medio de la piel, vamos a ver qué pasa con el escroto. Si nosotros agarramos y todas estas capas que acabamos de poner, lo hacemos en una vista frontal. Correcto. Pongo esta vista frontal acá, Perdón. donde este es el escroto y acá tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, la poneroide superficial, la hoja anterior, que esas 3 hojas no las podemos separar. No. ¿Está bien? Fascia espermática interna. ¿Cuál fue la capa número 4? Fascia cremastérica posterior. ¿La hoja posterior de qué? De la poneroide. De la poneroide superficial, que a este nivel, es parte del ligamento fundiforme, es esta que está acá. Y entonces vamos a encontrar aquí una cosa importante, que aquí viene esto.
Esta es la capa número 4. ¿Está bien? ¿Qué capa es? La hoja posterior de la barrera superficial. Pero entonces esta capa, entre esta capa y la otra, aparece un músculo liso que se llama dartos. Y el músculo dartos lo vamos a encontrar aquí. Y ahora ya tenemos 5 capas. Las 3 primeras capas fueron pegadas piel, tejido cutáneo, barrera superficial o anterior. La capa número 4 ahora es el dartos y la capa número 5 es la hoja posterior de la aponerosis superficial. ¿Está bien? Son 5 capas que tiene el escroto y ahora el testículo va a descender con 5 capas. Vamos a ver. Cuando el testículo se quitó de aquí y vino en dirección prácticamente aquí, el testículo se llevó su primera capa, que viene siendo el peritoneo, y ahora vemos que el testículo aquí descendiendo, lo vamos siguiendo y tiene una capa. Túnica vaginal visceral. ¿De acuerdo? Cuando llegue aquí al conducto inguinal, cuando diga meterse al anillo inguinal, ¿sí? ¿De acuerdo? Va a tener que pasar con la capa más posterior de la pared anterior que se llama peritoneo parital. Y cuando esto que está aquí como parte de la capa número 13, cuando llegue a caer esto, ahora vamos a tener que aquí adentro, siguiéndolo, tiene 2 capas, que es la túnica vaginal visceral y la túnica vaginal parietal. Pero recordarán que hay 2 anillos que son los extremos del conducto inguinal. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es el interno? El interno y el externo. Muy bien. ¿Y el interno cuál es? Está por encima del ligamento inguinal, más o menos a la altura de la mitad del ligamento inguinal, y viene de las bases transversales. No. ¿De dónde viene? Del oblicuo interno y del transverso. Vamos a analizarlos para poderlos entender. Vamos a analizarlos. De pronto, yo tengo al oblicuo externo y es muy importante esto. Aquí veo un tubérculo púbico o espina del pubis y una cresta del pubis. Aquí veo a este músculo que viene así, viene así, viene así, viene así, viene así, viene así, y se inserta en el cuerpo del pubis oblicuo externo. ¿Está bien? Pero resulta que la parte más baja de agarra la espina y llega al nivel superior, y que está viniendo aquí, ¿correcto? Se engruesa y hace esto así. ¿Qué es eso? Ligamento Y inguinal. va a formar el ligamento inguinal. Pregunta, ¿es el mismo grosor esta parte del ligamento inguinal que el resto del oblicuo externo? No. ¿Por qué es más grueso? Pues un poco. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Pues como ven ustedes, cualquier cortina, aquí no tenemos una cortina, las cortinas o el dobladillo de cualquier ropa, o sea, esto se envuelve sobre sí mismo y obvio que esto que está acá abajo ¿Qué más? es más grueso que el resto, ¿sí? Porque el resto nada más tiene una capita y el abajo tiene varias capas, ¿está bien? Quiere decir que cuando yo ponga esto del ligamento inguinal, si yo lo magnifico, entonces tendría un espacio aquí que tiene esta forma. ¿Está bien? ¿Qué forma tiene? De una D invertida. En donde como una D invertida, yo quiero los brazos. Este brazo que está acá, ¿cómo le llamarían? Brazo medio. Superior. ¿Estaría más cerca o más lejos de la línea media? Entonces sería brazo superior, ¿verdad? Craneal, interno o medial. ¿Y el de abajo cómo se llamaría? Brazo inferior, lateral o Caudal. externo. Lateral, externo. ¿Está bien? Caudal. Los dos son iguales, ¿sí, profesor? ¿Cuál es el más grueso? Medial. ¿Ah? ¿Cuál es el más grueso? ¿El superior? No, el inferior por el. Donde está el ligamento inguinal, es el más grueso. Entonces va a decir, el conducto inguinal tiene para su estudio 2
los anillos. Vamos a ver solo del conducto inguinal, solo. Ok. Ponemos acá, y pongo un tubo en donde acá tengo un círculo y acá tengo una D. El tubito está por encima del tercio medio del ligamento inguinal, mide 3,75 a 4 centímetros, tiene un trayecto oblicuo y tiene dos extremos. El extremo interno presenta un anillo inguinal, externo, superficial o cutáneo. Y por fuera presenta otro anillo que se llama anillo inguinal interno, profundo o peritoneal. Entonces ustedes se confunden. Porque ¿cuál de los dos es el más interno? ¿Ah? ¿Cuál es el más interno? De acuerdo a la anatomía que decimos, esta es la posición anatómica, aquí está la línea media, ¿cuál es el más interno? El externo. El externo. Pero se llama externo no porque esté cerca o lejos de la línea media, porque está cerca de la piel. Y el interno, que está más fuera, está más dentro, hacia la cavidad peritoneal. Entonces por eso se confunden. El anillo inguinal, el interno que está por dentro, se llama realmente externo, superficial o cutáneo por su cercanía a la piel. Y el externo por lo profundo que es. ¿De acuerdo? Bien, este anillo, para que podamos saber cómo se formó este anillo, tenemos que ir con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ligamento lacunar. Ligamento lacunar. Pero ¿y todo esto? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Primera parte Cooper, segunda parte lacunar de Timberland, la tercera parte de Cooper, tiene forma de J, una parte anterior, una parte media y una parte posterior. ¿Está bien? De pronto, aquí, en esta partecita, ¿quién originó al ligamento inguinal? ¿Cuál? La aponerosis del oblicuo externo, específicamente la porción caudal o más baja del oblicuo externo, dio origen a esto. ¿Está bien? Pero este ligamento que vino y se engrosó de espina a espina también sirve de origen a los otros músculos que vienen detrás, que era oblicuo mayor, que es este, ometra, oblicuo menor transverso, también viene acá. Y vean qué pasa acá. Este que viene aquí, que tiene esta proyección, es un oblicuo interno, ¿sí? Y entonces en este oblicuo interno, detrásito de él, viene otro músculo que viene así, transverso, y en el espacio de los dos aparece el anillo inguinal interno profundo peritoneal. Quiere decir que este anillo inguinal interno profundo peritoneal se forma entre las fibras del oblicuo interno y transverso que se originan del ligamento inguinal. Porque si me dicen entre el oblicuo interno y transverso, el oblicuo interno empieza desde aquí y termina hasta acá. Solamente en ese pedacito de las que se originan en el ligamento inguinal, un pequeño espacio, porque luego sigue algo interesante. ¿Cuál? Que este va a formar un arco y va a bajar hasta acá y se va a unir ese tendón. Y ahora tenemos un tendón común o tendón conjunto que se llama ligamento de Henle, con H-E-N-L-E, Henle, o tendón conjunto. ¿Está bien? Que se va a insertar exactamente en el mismo punto donde el recto mayor se inserta. ¿Dónde se inserta el recto mayor? ¿Dónde? Muy bien. Entonces, si yo agarro y pongo esta estructura, un disco de fibrocartílago, y tenemos acá el tubérculo púbico diferente de pubis, fíjense cómo va a quedar esto. El oblicuo mayor va a venirse a insertar acá, oblicuo mayor. ¿De acuerdo? Luego, detrás de él, del oblicuo mayor, va a venir a insertarse este que está acá,
es el tendón conjunto, en el mismo punto detrás del oblicuo externo. ¿Sí? Detrás de él, si fuera transparente, tendrían un músculo chiquitito que se llama piramidal del abdomen, que se inserta en el mismo punto. Y detrás de él viene este que es el grandote, que se llama recto mayor del abdomen. Entonces hay 4 estructuras que en sentido antero-posterior se insertan en el mismo punto. Oblicuo mayor, tendón conjunto, piramidal y recto mayor. Y el mnemotécnico es O, tem, pi, rema. O, tem, pi, rema. O, tem, pi, rema significa oblicuo mayor. En sentido antero-posterior, 1, oblicuo mayor. Tendón conjunto, piramidal del abdomen y rema recto mayor del abdomen. Todos van al mismo punto, que es tubérculo púbico y cresta del pubis. ¿De acuerdo? Tubérculo púbico y cresta del pubis. Entonces, cuando el testículo está viniendo de allá atrás y luego pasa aquí, correcto, para meterse al conducto inguinal, allá va a atravesar a la pared transversal y le regala fascia espermatozoide interna. ¿Sí? Se va a meter en el anillo inguinal entre el oblicuo interno y el transverso y le van a regalar la fascia cremastérica muscular. Y cuando el testículo vaya a ir de salida de aquí para bajar acá, se va a llevar su fascia espermática externa. Entonces el testículo tiene una capa propia que se llama túnica albuquínea y tiene 5 capas que trae: peritoneo visceral, peritoneo parietal, la parte transversal, el tendón conjunto y luego la fascia espermática externa donada por el oblicuo externo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las capas del testículo? La capa del testículo. Las 5. Túnica vaginal visceral, procedente del peritoneo visceral. Túnica vaginal parietal, procedente de la capa número 13, túnica del peritoneo parietal. Fascia espermática interna, procedente de la parte transversales. Fascia cremastérico muscular, procedente del tendón conjunto, principalmente del oblicuo interno. Fascia espermática externa, procedente del oblicuo externo. Esas 5 capas, más las 5 capas que acabamos de ver, hacen las 10 capas que separan el testículo de la superficie de la piel. ¿Está bien? No, la túnica albuquínea es propia del testículo. Es como que yo, por ejemplo, el órgano más externo de tu cuerpo es tu piel. Para el testículo se llama túnica albuquínea. Eso es propia del testículo. Y se lleva prácticamente 5 capas, más las 5 que tiene 10 capas. ¿Sí? Ahora veamos la maravilla, para después ver unas diapositivas. ¿Qué pasa dentro del testículo? Si agarramos, por ejemplo, un testículo y normalmente lo estudiamos en sentido antero-posterior, esto es lo anterior, esto es lo posterior, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar una estructura acá que se llama hilio testicular, que a propósito también es pregunta de examen porque las mujeres tienen un hilio en su ovario y los testículos también tienen un hilio en el testículo, ¿sí? Y así como dicen las mujeres por delante y los caballeros por detrás, ese es el mnemotécnico. El hilio testicular es posterior en los varones y el hilio de las mujeres es anterior. ¿Está bien? Entonces el hilio de la mujer está en el borde anterior y el hilio del varón está en su borde posterior. ¿Está bien? Vamos a hacer un corte para ver qué es lo que pasa y nos vamos a dar cuenta que esa túnica albuquínea estando en la superficie, de buenas a primeras se introduce en el espesor con el parénquima del testículo y hace esto así. Y nos da superficie
superficie de aspecto triangular, como están viendo ustedes acá, que se llaman lóbulos testiculares. ¿Correcto? Es exactamente como cuando ustedes cortan una naranja, ¿de acuerdo? Y ven todos los triangulitos que trae la naranja, donde están las pepitas. Así normalmente está el testículo, con apiques que vienen de la parte anterior a la parte posterior, formando lóbulos triangulares. ¿Pero qué hay dentro de todo esto? Pues dentro de todo esto hay esta estructura que son los tubos contorneados, seminíferos, y los tubos rectos, que se van a dirigir hacia esto que es el hilio testicular. ¿De acuerdo? Si yo me meto al microscopio para ver qué está pasando aquí, está pasando todo el proceso que ustedes saben de espermatozoides de primer grado, de segundo grado, de espermátides, espermatozoides, espermiogénesis, todo eso que ustedes están viendo, todo esto está pasando ahí adentro, y hay una luz en el túbulo que con esta maduros se desprenden y empiezan con su colita a nadar cuando esto se requiera. ¿Cuándo se va a requerir? Pues cuando existe una eyaculación, cuando existe una masturbación, una relación sexual, un estímulo, contracciones, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el testículo en forma fisiológica para que ustedes puedan entender la maravilla de que ustedes estén sentados allá y que yo esté aquí para haber sido elegidos para estar en este mundo? De verdad, si es verdad difícil que podamos llegar al máximo, imagínense cómo Dios nos crea a nosotros una serie de cosas difíciles y que se logran. Veamos cómo es. El testículo se encuentra en la bolsa. Y en la bolsa existe normalmente un conducto deferente que viene aquí, que da la vuelta, que se dilata, que se agudiza, que está la vesícula seminal, que la próstata, que todo eso entra, que aquí está la uretra prostática, que aquí está la uretra membranosa, y luego la uretra esponjosa, y luego normalmente está en el vértice del glande. ¿Está bien? Los espermatozoides tendrán que ir en contra de toda la gravedad y tendrán que ir de un lugar bajo a un lugar alto en contra de la ley física de la gravedad en el momento en que existe el estímulo máximo que un varón presenta cuando va a eyacular. Y entonces existe un movimiento normalmente de los testículos, de una estimulación que el ser humano la percibe perfecto y de buenas a primeras empieza la fuga espermática. Pero vamos a imaginarnos un simulacro como los simulacros que hacen aquí cuando y saben ustedes ya que está enseñando esto. Vamos a imaginarnos al Estadio Azteca que tiene 150,000 gentes y nada más tiene 30 puertas. Y de pronto dicen hay una bomba y por favor tienen que salir todos. Hay una masacre. Porque en esas 30 puertas, 150,000 gentes se van a pisotear por su sobrevida y van a matar a otros cuando estén allá. Es lo mismo que pasa con los espermatozoides. Si ustedes se fijan, esto que está aquí se llama red de testis o red de Haber, que es una encrucijada de tubos seminíferos, que no sabemos qué es exactamente lo que pasa, pero los espermatozoides van partiendo de aquí, van viajando rápidamente acá y entran en un laberinto para que después existan nada más 15 o 20 vasitos laterales que van prácticamente acá. Y entonces todo va a un conducto epididymario. ¿Alguien tiene idea de cuánto mide un conducto epididymario? ¿Alguien tiene una idea de cuánto mide un conducto epididymario, que es el que forma la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo? ¿Alguien tiene una idea? Entonces, sí, se ha hecho, está descrito, microscópicamente se va jalando, sigue, 8 metros. 8 metros de una estructura microscópica que se va explotando. Son 8 metros que tienen que nadar los espermatozoides para que luego de esto vengan acá abajo y luego suban en contra de la gravedad, pasen normalmente por todo esto, lleguen a esta parte y lleguen hasta la próstata. ¿Está bien? Cuando llegan a la próstata van a llegar a la luz de lo que es la uretra prostática y de pronto el esperma ya va en dirección al exterior cuando esto ocurre.
¿sí? Bajarán de la uretra prostática a la uretra membranosa, la uretra esponjosa y al seno. ¿Cuál será su destino final? Es un joven que se está masturbando, pues irá al inodoro. Si normalmente está en la relación sexual, pues irá al canal vaginal en dirección al cuello. Cuando el varón tiene su relación sexual y su placer hace que normalmente siente que él va a eyacular y trata de entrar con todo lo que puede con su pene, y entonces el pene queda, aquí está normalmente el cuello y aquí está el pene, y una velocidad increíble, el semen sale, se golpea en el hocico del pene que viene siendo el cuello, y obviamente es como si estuviera yendo un avión y de pronto el Popocatépetl cubierto de nieve, no se ve, y se estrella el avión, entonces hablan sus muertos, sus heridos, automáticamente, con traumatismo encefálico de los espermatozoides, caerá normalmente a la vagina es un fuego, una caldera con acidez, se quema, quemadura de segundo, tercer grado, muerte inmediata. Otros saldrán allá bacterias, virus, hongos y un montón de cosas más que fagocitan. O sea que el espermatozoide, como lo quieras ver, es terrible toda su vida, ¿sí? Y luego cuando van a entrar al conducto endocervical, hay un 10% de sistema inmunológico. Es algo así como ustedes vean a este, ¿cómo se llama este conejo malo? Bad Bunny. Entonces tiene sus 10 guaruras por allá, o tienes 30 guaruras que no te dejan llegar a nadie, a Luis Miguel con 50 guaruras, ya que quieres entrar a una autógrafa y te sacan a fracaso. Bueno, sistema inmunológico que no permite que el esperma pueda subir. Todavía sí llegan a la cavidad uterina, y no es como los Boy Scouts que digan 50% vamos a ir, 50% por allá. No, pues es que se abren todos por el camino equivocado, porque si la circulación viene del lado izquierdo y el esperma sube del lado derecho, no habrá contacto de las células germinativas y por lo tanto no habrá embarazo. Por otro lado, cuando ovula la mujer, la trompa estará normalmente tratando de capturar el óvulo, pero si en una de esas no se captura o el óvulo no sale del ovario, pues nunca va a entrar a la trompa y nunca va a haber contacto y por lo tanto no habrá nunca un embarazo, ¿sí? Entonces todo eso es lo que vamos a ver ustedes en fisiología y luego lo van a ver en materias más básicas cuando vean gineco y veamos entonces temas de planificación familiar, de esterilidad, de que por qué no puedo tener un hijo y por qué sí lo puedo tener, porque fueron gemelos, porque son trillizos, porque todo eso lo van a ver a lo largo de esta carrera. Por unas diapositivas nos quedan 15 minutos. Sí. Todavía es quemado. Ese día que Pensé que le iba a dar fuerte. Así pasa, Ricky. Vas a los genitales, viene siendo ahí. Y te vas a ir a la que sigue, pero yo tengo te digo dónde. La anterior. Bueno, vamos a ver aquí, en esta. Por ejemplo, vean ustedes algo que hablamos hace un momentito, en donde existe un ligamento fundiforme, con las etiquetas para que vean. Aquí la fascia profunda de Fuchs, ¿sí? Porque resulta normalmente que el pene sí tiene fascia profunda, pero el escroto no la tiene. Entonces, esta fascia de Fuchs, esta es la fascia profunda, que vemos acá, y aquí vemos esta partecita del triángulo anterior y esta partecita de la fosa isquiorrectal que está llena de puros paquetes de grasa, ¿sí? Muy bien, pasamos a la que sigue. Este espacio romboidal, localizado en la parte inferior de la pelvis, se conoce como perineo. Y el espacio entre los genitales, normalmente, sobre todo en la mujer, entre la vagina y el ano, es el perineo. Correcto. Dos espacios triangulares, aquí se ve un transverso,
Si uno está pegado a la piel superficial y el otro está más profundo, es el transverso profundo del perineo. Uno está en el grupo de los músculos perineales superficiales vitra y el otro está con ET, que es el esfínter estereológico y transverso profundo del perineo. Y aquí entonces volvemos a ver otra vez la fase profunda, que es la fase de Brooks, y volvemos acá al bulbo cavernoso, y vemos al quiso cavernoso, y vemos al transverso superficial, y vemos prácticamente la hoja inferior del diafragma urogenital, ¿sí? Y también vemos al esfínter externo del ano, al glúteo mayor, a la grasa de la cuello rectal, se ve perfecto, y aquí se ven los conductos inguinales, y aquí se puede ver normalmente el cuerpo esponjoso y lo que está ahí arriba, los cuerpos cavernosos. ¿La que sigue? Pero vimos también estas imágenes ayer y vimos la arteria cavernosa, ¿verdad? Y vemos los cuerpos cavernosos, un tejido trabecular, esponjoso que se llena de sangre y que la sangre provoca un aumento en la consistencia, en el tamaño, en la fuerza, en el tono, etcétera, etcétera, que es un tejido eléctrico que hace abdomen. Un cuerpo esponjoso donde se encuentra la uretra que está atravesando en toda su extensión, la que sigue. Y entonces aquí vemos que esta partecita se llama frenillo y esta partecita que cubre el glande se llama prepucio. ¿Está bien? Entonces, me pregunta, ¿quién creen ustedes que origina el glande? La parte distal de los tres cuerpos, la parte distal de los cuerpos cavernosos, la parte distal del cuerpo esponjoso, ninguna de las anteriores. ¿Quién da esto que es la cabeza del glande? ¿Quién lo origina? Entonces, para que no se les olvide, pasa la que sigue. Entonces aquí se ve que el cuerpo esponjoso se dilata distalmente y forma la cabeza del glande y se adapta al extremo distal de los cuerpos cavernosos, y no son los cuerpos cavernosos los que lo forman, sino que es el cuerpo esponjoso que forma el glande. ¿La que sigue? Y aquí vemos directamente esta vena que se encuentra debajo del pubis, que es la vena dorsal del pene, que es la vena principal tributaria para aquel plexo venoso prostático de Santorini que está detrás del pubis, que también en la mujer existe uno, y en la mujer la vena dorsal del clítoris, mientras en el varón la vena dorsal del pene. ¿La que sigue? Y aquí vemos directamente un plano de lo que se llama diafragma urogenital, aponeurosis perineal media, diafragma urogenital, compartimiento perineal profundo del perineo, donde se encuentra avena, que son las arterias, las venas y los nervios, las glándulas de Cooper, el transverso profundo del perineo, el esfínter externo de la uretra. Esto es lo que hicimos como mnemotecto ET. Esfínter externo de la uretra, transverso profundo del perineo, músculos perineales profundos. ¿La que sigue? Y aquí vemos prácticamente un compartimiento en el varón, en donde está la parte de coles, donde está la hoja inferior del diafragma urogenital, compartimiento perineal superficial, que estos músculos son vitra. Luego pasamos a estos que están acá, que es ET, la hoja superior del diafragma urogenital, y vemos alrededor y vemos al suelo interno, y vemos el triángulo tan chiquitito que se llama PAPI, prolongación anterior de la posición. Y vemos acá a la próstata, ¿correcto? Y vemos tres puntitos que se encuentran ahí atrás, donde se encuentra el utriclo prostático, que es el que está arriba, y dos puntitos abajo, que son los conductos eyaculadores, donde va a llegar directamente los espermatozoides desde el testículo hacia acá. ¿Para que siguen? Y acá entonces, que es el oso hormiguero, que es lo que se encuentra acá con los ojitos. Es el trígono del listón o trígono vesical, y si ustedes se fijan, aquí hay unas arrugas, aquí esto, arruga, y acá no está arrugado, porque esta parte de la vejiga carece de su mucosa y es lisa, tensa y brillante. Tiene como todo triángulo, 1, 2, 3 vértices, tiene 3 lados, tiene 3 ángulos, ¿correcto? Y entonces aquí abajo vemos a esta parte que se llama verumontanum. ¿Qué es eso? Verumontanum. Esta elevación que se encuentra acá en la cresta uretral posterior se llama verumontanum. ¿Qué es eso? Verdadera montaña. Entonces, ese es un punto donde las piedras que han llegado hasta la vejiga procedentes del riñón, en ocasiones llegan acá y se obstruye esta zona,
y no puede orinar el paciente, tiene una retención urinaria, tiene que ir de urgencia con el urólogo o con el médico, y al no poder orinar, pues le meten una sonda y la piedra la regresan otra vez acá para que pueda estar permeable la piedra y poder permitir la evacuación de la vejiga. Vean la próstata, vean cómo está el diafragma orogenital, vean cómo está esta cosita que está acá, vean, es los orificios de desembocadura de los conductos de las glándulas de Cooper. O sea que las glándulas de Cooper, sus conductos, como ustedes pueden ver acá, nacen de la glándula, atraviesan la hoja inferior del diafragma orogenital, atraviesan el cuerpo esponjoso y terminan en la luz de la uretra esponjosa, como dos puntitos en una dilatación que se llama fosa vulvar. ¿Para que siguen? Y aquí se puede ver entonces cómo está la vesícula seminal, y se puede ver prácticamente el conducto eyaculador, se puede ver la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra esponjosa, aquí la glándula de Cooper, el conducto de la glándula de Cooper, la desembocadura, la fosa vulvar, la que se encuentra aquí, se llama fosa navicular porque parece una navecilla. Son dos dilataciones pequeñas de la esponjosa, una proximal que la vulvar, que la distal, que la navicular. ¿Para que sigue? Y esa es la vejiga, viéndola por la parte de atrás. Vean cómo están las vesículas seminales y cómo viene el conducto deferente, cómo se dilata para formar una ampolla de quién. Del conducto deferente. Y luego se agudiza para formar un conducto de quién. Eyaculador. No, un conducto de la ampolla del conducto deferente. Es pregunta de examen nacional también. ¿Por qué? Porque esta unión de este conducto y de este conducto son los que originan el conducto eyaculador. Yo pregunto, ¿quiénes originan el conducto eyaculador? A ver, ¿quiénes dan origen al conducto eyaculador? De la unión de estos dos van a hacer un conductito que se llama conducto eyaculador. Y yo te pregunto nada más, ¿quiénes participan en la formación del conducto eyaculador? La vesícula seminal no. El conducto de la vesícula seminal. ¿Qué más? El conducto deferente, sí, pero ¿a través de qué? La ampolla del conducto deferente. ¿Deciré? Sería a través de, o sea, la ampolla del conducto deferente. Fíjate lo que está diciendo, la ampolla del conducto deferente. Y es decir, el conducto de la ampolla. Son dos cosas diferentes. A ver. El conducto de la ampolla del conducto deferente. ¿Cómo? El conducto de la vesícula. Muy bien. Es el conducto. Entonces, el conducto eyaculador se forma por la unión del conducto, ¿sí?, de la vesícula seminal con el conducto de la ampolla del conducto deferente. No el conducto deferente, porque luego, antes de que termine se dilata y forma una ampolla y luego se agudiza y forma un conducto de la ampolla del conducto deferente. Entonces, lo importante del primer año es que el tutor les diga, no es estudiar por estudiar, es entender lo que estamos estudiando. No es lo mismo. ¿Para que siguen? ¿Y si yo me sale el ¿Sigue? conducto eyaculador? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver a una uretra prostática, No lo mencionó. a una uretra membranosa y una uretra esponjosa. Pueden ver una dilatación aquí, que no es igual al calibre de acá, y pueden ver una dilatación aquí. Esta es la proximal y esta es la distal. Este se llama fosa navicular porque parece una navecilla ovni. ¿De acuerdo? Y esta se llama fosa vulvar porque está en el espesor del bulbo del cuerpo esponjoso. ¿De acuerdo? ¿Y estos orificios qué son? Los de las glándulas de Cooper. Son los orificios de desembocadura de los conductos de las glándulas de Cooper. Orificios. ¿Correcto? ¿Para que sigue? Y eso es lo que vimos hace un momentito de los testículos. ¿Sí? En donde vean dónde están los testículos, se encuentra aquí en la glándula suprarrenal, testículo que se encuentra acá, y ese testículo tiene que bajar hasta acá. Y va a tener que venir directamente acá, pasar por acá y bajar acá. Pasa la que sigue.
Y aquí vemos el ligamento suspensorio y de pronto viene, empieza a bajar y de pronto dice gobernaculum testis, el que va gobernando el camino bajo un efecto hormonal para que pueda descender, pasar a que sigue. Y luego sigue un poquito más abajo, todavía no está en la bolsa, la que sigue. Y de pronto este ya está en la bolsa, pero este todavía no ha terminado de bajar, está prepúbico todavía. Si se queda así, decimos que tiene criptorquía izquierda prepúbica, pero en ocasiones no lo vemos ni en la bolsa, ni en previo pubis, ni tampoco en el conducto inguinal, entonces puede ser intraabdominal, que haya quedado dentro del abdomen. ¿A qué sigue? Y entonces aquí vemos la parte testicular y vean qué importante es esto. Aquí vemos una túnica propia, esta, ¿verdad? Ella tiene una capita visceral, la túnica vaginal visceral. ¿Está bien? Pero vean aquí una capa muscular que va siguiendo a todo el conducto deferente que forma la capa cremastérica, la que se contrae para llevar el testículo hacia el abdomen cuando hay mucho frío, la que se relaja para alejar el testículo cuando hay mucho calor. Esto, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense qué importante es esto. Aquí se ve un músculo en el escroto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Datos escrotal, que no puede ser igual al datos peniano, porque uno está en el escroto y otro en el pene. ¿Está bien? Resulta entonces, quita la etiqueta, de pronto resulta que por algún motivo que no sabemos cuál, esta es una bolsa escrotal normal, ¿de acuerdo? Y de pronto en la línea media, este dato se refleja y se fija normalmente a la porción perimetral del cuerpo esponjoso y divide la bolsa escrotal ahora en una cavidad derecha y una cavidad izquierda, y eso se llama tabique escrotal. ¿Quién lo formó? La reflexión del dardo. Correcto. Entonces vean cómo el dardo se refleja, se fija a la parte ventral del pene, y ya tenemos una cavidad escapular o escrotal derecha y una izquierda. Y aquí se ve esto que viene siendo normalmente la vena espermática, ¿sí? Que en ocasiones estas venas se dilatan y así como aparecen las varices en los miembros inferiores, pueden aparecer varices en el recto, ¿cómo se llama? Hemorroides. Y ya pueden aparecer este enemigo silencioso del varón que se llama varicocele. Y el varicocele puede dejar estéril a un paciente, ¿correcto? Y ni en cuenta porque no le duele el testículo, ni le duele la bolsa, ni le duele nada. Pero esto puede hacer que el conteo espermático vaya bajando hasta convertirse en azospermia, o sea que no tenga zonas. Muy bien, la que sigue. Y aquí vemos todas las capas, y aquí vemos prácticamente la capa de protección túnica vaginal visceral, entonces la túnica vaginal parietal, ¿de acuerdo? Y aquí la fase espermática interna, y luego todo esto hasta que lleguemos directamente acá, que es la fase cremastérica, perdón, sí, por acá está el datos. La fase cremastérica y la fase espermática externa. Aquí el conducto deferente y acá el epidídimo. ¿Correcto? ¿La que sigue? Y eso es lo que les enseñé hace un momentito. De la túnica albuquínea se va introduciendo hacia la parte posterior donde se encuentra el mediastino, y se puede ver entonces que hay una cabeza, que hay unos vasos aferentes que van de aquí, del testículo hacia la cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, bola del epidídimo, y ahora esto se llama conducto deferente. ¿Para qué sigue? Y aquí es lo que les mostré hace un momento también, los tubos seminíferos contorneados, los tubos seminíferos rectos, la red de testis o red de Hanel, los vasos aferentes que se encuentran aquí, el conducto epididimal que mide 8 metros, y de acá, conducto deferente. ¿Por qué las capas se llaman túnica vaginal? O sea, ¿por qué vaginal? Lo que corresponde a vaginal nada más habla de alguna túnica vestigial, que habla prácticamente de una capa serosa nada más, y no porque sea vagina. Túnica vaginal es una capa descrita desde hace muchos años y que por lo general es una capa delgada, lisa y transparente. Nada más, eso es la que sigue. Y aquí están todas las capas, que no las puede entender porque no quiere, ¿sí? Porque yo agarro y veo esto que está acá, vean.
¿Qué será? Alguien lo dijo ahorita. La crema estéril. El dardos, correcto, el dardos. Y eso no puede ser lo mismo que esa es la fase espermática externa, la fase cremastérica. Y esta es la fase espermática externa, ¿correcto? Y esta es la fase espermática interna, la tónica vaginal visceral y la tónica vaginal parietal. Entonces, todas las capas que acabamos de mencionar, las 5 que trae el testículo desde su descenso en la parte posterior a la parte del trapézio escrotal, tónica vaginal visceral, tónica vaginal parietal, del peritoneo visceral, del peritoneo parietal, la fase espermática interna de la fase transversal, la fase cremastérica del tendón conjunto del oblicuo interno, la fase espermática externa del oblicuo externo, y luego vino para acá, piel, tejido subcutal, capilar superficial, dardos, y lo que es el ligamento puntiforme nos fueron las 10 capas. Esto es nada más del estudio. ¿Para que sigue? Índice visual. Nada para ver por dónde nos quedamos. ¿Para que sigue? Bueno, yo creo que acá lo dejamos, ya tengo que dar consulta. Entonces, Sí, se me va a quedamos ver pendientes y de color. les paso en la semana que se pongan de acuerdo. Se ponen de acuerdo y lo podemos ver sin ningún problema. Y los viernes normalmente estamos acá.